Entonces, me permito dar apertura al webinar del día de hoy, titulado Mujeres frente al techo de cristal, retos y desafíos para el desarrollo de carrera, de nuestra estudiante de doctorado, Carmen Tulia Loacia Espitia, quien es magíster en ciencia. Ella es estudiante pues, de nuestro doctorado, es magíster en psicología, especialista en investigación social y en gestión de talento humano por competencias. Lleva 24 años de experiencia diseñando e implementando modelos de gestión de talento humano por competencias. Actualmente trabaja como coordinadora de pruebas de la universidad, como coordinadora de pruebas de la Universidad Libre para el proceso de selección de la Comisión Nacional del Servicio Civil y como docente de Uniminuto. Entonces le damos la bienvenida a nuestra doctoranda y pues puede iniciar. Buenos días, muchas gracias, profesora Alba Lucía. Entonces, por favor, me indica si se está escuchando bien y si se está viendo la presentación. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bien, entonces, como decía la profesora, esta webinar se llama Mujeres frente al techo de cristal, retos y desafíos para el desarrollo de carrera. Esta es el contenido de esta sesión. Hablaremos en principio de la igualdad de género, de la igualdad de género en el contexto colombiano, de las brechas de género. Hablaremos acerca del techo de cristal, de algunos factores psicológicos que inciden en el techo de cristal, retos y desafíos frente a las situaciones de género en Colombia, particularmente para las mujeres colombianas. Bien. Acá inicio mostrando algunas imágenes de mujeres que resultan siendo íconos de liderazgo a nivel mundial y nacional. Por ejemplo, tenemos el caso de Hillary Clinton, que llegó a ser secretaria de Estado en Estados Unidos y en 2016 se presentó para la presidencia de Estados Unidos, siendo la primera mujer candidata en Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, acá a Ursula von der Leyen, quien actualmente preside la Unión Europea, a Kamala Harris, que recientemente es la vicepresidenta de Estados Unidos y recientemente también fue candidata presidencial. Tenemos a Claudia López, que fue la primera mujer alcaldesa en la ciudad de Bogotá, acá en Colombia. Tenemos a Francia Márquez, la primera vicepresidenta de Colombia, y la recientemente elegida primera presidente mujer en México, Claudia Sheinbaum. Aunque estos son personas que son íconos y de hecho hay muchos más, elegí estos, digamos, porque son los casos más recientes. Eso no implica pues que las mujeres en realidad ya estén ocupando de forma paritaria posiciones de poder a nivel mundial, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la igualdad de género y haciendo un pequeño recorrido histórico de lo que esto ha significado. Empezamos, por ejemplo, en los estudios de feministas, especialmente se habla de que el alcance de la igualdad de derechos se ha venido desarrollando a través de unas olas. Esa primera ola, podemos hablar, por ejemplo, de Olympe de Gauguin, quien en el siglo XVIII participó activamente en la Revolución Francesa y posteriormente cuando se estaba redactando los que se llamaron derechos del hombre, porque en realidad fueron del hombre, se llaman derechos del hombre y del ciudadano, ella propuso unos derechos para la mujer. Sin embargo, esto no fue tenido en cuenta y de hecho en la redacción de los derechos del hombre y del ciudadano se consideró como ciudadano a hombres mayores de edad y que tuvieran se consideran como dos tipos de hombres, ¿no? El hombre que tuviera propiedad, que supiera leer y escribir, y una segunda y tercera categoría, en donde en la tercera categoría están las mujeres que está al nivel de los niños y las mujeres. Eh, Lastimosamente, a pesar de la lucha de Coca, no fueron tenidas en cuenta y finalmente terminó guillotinada.
En ese primer momento, las mujeres participaron activamente, por ejemplo, para el fin de la esclavitud, así, por ejemplo, lo hicieron en Estados Unidos y en otros países del mundo, y luego inició una lucha por obtener la posibilidad de votar. Son de pronto conocidos los casos de Estados Unidos y de Inglaterra, y en un momento hablamos un poco acerca del caso particular de Colombia. Y una vez que de forma, digamos, en las estructuras estatales se lograron estos avances, por ejemplo, incluir en algunas leyes la igualdad de género, entonces llegamos a la tercera ola, en donde la lucha feminista pretendió que ya no se llegara simplemente a las estructuras de poder y de gobierno, sino que también esa igualdad de género se pudiera vivir incluso al interior de los hogares y al interior de las instituciones, al interior de las organizaciones. Esto ocurrió en los años 70. En Colombia, acá vemos una imagen de estas primeras mujeres que votaron en Colombia después de una larga lucha por alcanzar la posibilidad de elegir de las mujeres colombianas. Finalmente, durante el gobierno del general Rojas Pinilla, se alcanzó el voto en 1954, y la primera vez que las mujeres ejercieron el voto en Colombia fue en 1957. Pero más allá de esas posibilidades de poder votar, era el hecho de tener un documento de identidad, una cédula de ciudadanía, que le permitió a las mujeres no solamente elegir, sino que al obtener la cédula de ciudadanía se obtiene como ese estatus de adulto, ¿no? Que le permite, por ejemplo, hacer negocios, firmar un contrato de trabajo, firmar el contrato para la compra de una propiedad, en fin, todas las cosas que puede hacer un adulto y que hasta 1954 pues no podía hacer una mujer al no tener este documento. Otro caso interesante, por ejemplo, es la ERA, que es este movimiento por la igualdad de los derechos en Estados Unidos. La ERA corresponde a la 21 enmienda. Como ustedes sabrán, la Constitución de Estados Unidos, cada vez que se hace una reforma, esto se llama una enmienda. Una de esas enmiendas busca la igualdad de género. Hasta este momento, en la Constitución de Estados Unidos no considera la igualdad de género. En 1970, en los años 60, finales de los años 60, se inició una lucha porque los diferentes estados firmaran el documento que se requiere para poder incluir esta enmienda en la Constitución de Estados Unidos. En 1971 se había obtenido que la mayoría de los estados habían firmado, pero se requiere la firma de 32 estados. En este momento, para entonces, hasta finales de los 80, se alcanzó el 32º estado que firmara el documento. Sin embargo, como ya habían pasado tantos años, entonces quedó como en el limbo, y aún se sigue discutiendo si se incluye o no esta enmienda en la Constitución de Estados Unidos. Miremos el particular colombiano. Las primeras, bueno, un antecedente bien interesante es que en Colombia es uno de los países en donde con mayor antigüedad existe dentro de alguna constitución la posibilidad de elección por parte de una mujer, lo cual ocurrió en 1850 en el estado de Vélez, Santander. En ese momento, pues Colombia pues estaba estratificado en diferentes espacios, y entonces allí se dio la posibilidad de elección de voto, porque lo único que se requería para poder votar era ser mayor de 21 años y saber leer y escribir y tener alguna propiedad. En ese sentido, una mujer podría en ese momento elegir. Sin embargo, esta constitución
Fue derogada 2 años después, unos años después, y entonces finalmente ninguna mujer pudo hacer uso de este derecho. Hasta, como decía hace un rato, hasta 1954. En 1932, en el gobierno del presidente Olaya Herrera, se dio una ley que permitía a las mujeres tener independencia económica, es decir, antes de eso las mujeres eran como hijas primero de sus padres o seguían siendo como una especie de hijas de sus esposos y no tenían independencia económica hasta ese momento. En 1933 también ya se dio acceso a la universidad y la posibilidad de que las mujeres pudiesen ejercer algún cargo público. Pero hasta 1972 fue la primera vez que una mujer se presentó como candidata a la presidencia de Colombia, y esto fue María Eugenia Rojas. Y en 1974 se decretó ya por ley la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en Colombia. En 1981 se ratificó la convención, Colombia ratificó la convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, pero hasta 1982 es que bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur, anuncia que nombrará a todas las viceministras como mujeres y por primera vez se nombran dos ministras que fueron Noemí Sanín y María Emma Mejía. Posteriormente, Noemí Sanín también se presenta como candidata presidencial. Acá también tenemos un recorrido histórico, legal, de la normatividad en Colombia sobre igualdad de género. Algunas que son importantes de mencionar es, por ejemplo, la Ley 581 de 2002 que promueve la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Básicamente, en lo que consiste esta ley es especificar que debe haber un 30% de participación en los órganos de poder. Es decir, por ejemplo, en el órgano ministerial, entonces debe haber una cuota de género de por lo menos un 30% de participación. En 2011, perdón, esta norma fue ajustada, implicando no solamente en estos niveles, en estas posiciones de nivel decisorio, sino que también fuera esa cuota de género en las listas de candidaturas. En el 2002 se dio la licencia de paternidad remunerada y pues alguien pensaría, pero ¿por qué eso es un logro para la mujer? Y es el hecho de que el hombre esté unos días en casa cuando nace su hijo, pues resulta de mucho valor para las mujeres que acaban de tener sus hijos, ¿no? De hecho, en 2021 se amplía esa licencia de paternidad y se crea la licencia paternal compartida y la licencia paternal flexible de tiempo parcial. ¿Esto qué significa? Que ahora es como un paquete, la licencia de maternidad-paternidad, y la pareja puede decidir cómo van a dividir ese tiempo, de tal manera que los hombres también puedan estar un poco más en casa. En 2011, la ley 1496 estableció la igualdad salarial y la distribución laboral entre mujeres y hombres y se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación. También en 2021 se establecieron medidas para fortalecer y promover la igualdad de la mujer en el acceso laboral y en la educación, especialmente en los sectores económicos en donde las mujeres tienen baja participación. Y en 2021 se crearon incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictaron otras disposiciones en este sentido. Bien, pese a estos logros que se han alcanzado, que se han venido alcanzando poco a poco a lo largo de los años, aún seguimos encontrando una brecha. Hablemos entonces de esa brecha de género. Por ejemplo, en los datos del DANE hasta mitad de año, encontramos que el 48% de los hombres están en edad de trabajar
y el 58,9% de los hombres, de hecho, están ocupados, estableciendo el desempleo masculino en 8,7%. En cambio, en el caso de la mujer, si bien el 52% de las mujeres están en edad de trabajar, apenas el 40% de las mujeres están ocupadas y el índice de desempleo se ubica en 12,7%. Adicionalmente, encontramos también una brecha en cuanto al salario. Fíjense que hace un momento hablábamos de que está establecida por ley la igualdad salarial. Sin embargo, en estudios de 2020 se encuentra que existe una brecha salarial. Actualmente la brecha salarial está en 87, es decir, que una mujer gana 87 pesos por cada 100 pesos que gana un hombre. En esta gráfica además podemos ver la diferencia a nivel que la mujer avanza o que las personas avanzan en su nivel educativo, de tal manera que la brecha salarial para los recién graduados se ubica en 88%, lo cual resulta bien interesante teniendo en cuenta que las personas pues, que están recién graduadas, hombres y mujeres, pues están en igualdad de condiciones al momento de buscar empleo. Sin embargo, ya de entrada las mujeres están ganando 88 pesos por cada 100 que gana un hombre. A nivel de especialización, empieza a haber un decrecimiento en el sentido en que las mujeres ganan 86 pesos por cada 100 que gana un hombre. En el nivel de maestría ganamos 80 pesos por cada 100 que gana un hombre y ya a nivel de doctorado empieza a cerrarse la brecha porque las mujeres entonces pueden devengar 91 pesos de cada 100 que devenga un hombre. Bien. Veamos otros datos interesantes. Les mostraba hace un momento que desde 2000 se estableció que las mujeres tuvieran mejores oportunidades para ejercer cargos de poder a nivel gubernamental y ya en 2011 se estableció la cuota de género. Acá podemos ver cómo ha sido el cambio en porcentual de participación de las mujeres en la Cámara y en el Senado. Llama la atención claramente que en el periodo de 2006 a 2010 apenas hubo 9,6% de mujeres en la Cámara y 12% en el Senado, lo cual, por supuesto, mejoró muchísimo para el periodo de 2010, 2014, cuando empezó cuando perdón, corrijo, se suponía que en 2011, cuando salió la ley de cuota de género, se esperaría que para 2014 mejorara. Sin embargo, los datos no fueron tan así. Fíjese que el cambio de 2010 a 2014 fue de 7 puntos para la Cámara de Representantes y de 5 puntos para el Senado. Pero de hecho, para el periodo de 2018-2022, la Cámara de Representantes decreció y apenas subió 1,5% en el Senado. Para el año 2022 a 2026 vemos un cambio mucho más alto de un poco más de 10 puntos. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que para el periodo 2022 y 2026, cuando se crearon unos quórum especiales fruto del proceso de paz, en esa normatividad se estableció que para ocupar esas curules hubiera una paridad de género. Entonces eso permitió que aumentara este porcentaje. Pero fíjense que efectivamente la ley de cuotas establecida acá pareciese que no funcionó tan bien. Parece ser, en algunos estudios han mostrado que los partidos al presentar sus listas a Congreso, como que no hicieron una buena selección para poder hacer ese porcentaje, esa tercera parte de candidatos que debía presentar. Entonces, como que para poder cumplir con la normatividad, pusieron nombres de mujeres indistintas sin ver que realmente tuvieran posibilidades de alcanzar esas posiciones.
y realmente fueron muy pocas, o son muy pocas las listas a estas instancias en las que se hace, por ejemplo, lo que se llama listas cremalleras, es decir, que haya un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, sino que si las mujeres quedan al final de la lista, pues las posibilidades de poder ocupar realmente las posiciones en Cámara o Senado son mínimas. Esto en relación al sector público. En el sector privado, en datos de 2024 encontramos que el 23,1 de las mujeres ocupan posiciones en las juntas directivas. Esto es en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Sin embargo, apenas un 12,5 de las empresas tienen una mujer como su CEO, es decir, apenas en un 12,5 de las empresas es una mujer la que está dirigiendo estas empresas. Otro dato interesante es que si bien el número de mujeres que ocupan posiciones en juntas directivas subió de 2023 a 2024, porque en 2023 estuvo en el 22%, es un dato interesante ver que a pesar de ese 1% de aumento, 15 empresas, en 15 de las empresas que cotizan en bolsa, de hecho, disminuyeron el número de mujeres que participan en sus juntas directivas y apenas en 9 empresas aumentaron la participación femenina. Otro dato interesante es que desde 2019 se viene en una senda de crecimiento, pero apenas cada año ha subido un 1%. Eso sí significa que cuántos años hacen falta para llegar a una paridad en las juntas directivas de las empresas. Bien, hablemos entonces de techo de cristal. Acá esta imagen elaborada por ONU Mujeres muestra las diferentes situaciones de brechas a las que nos enfrentamos las mujeres. Vamos a verla un poco más detenidamente. En primer lugar, el peldaño se llama pisos pegajosos. En los pisos pegajosos se encuentran aquellas mujeres que tienen un nivel escolar bajo, que probablemente iniciaron la maternidad de manera más temprana y donde la mayoría de las mujeres se ocupan a tareas exclusivamente del hogar. De esta manera se encuentra que apenas en esta posición, apenas en esta etapa, apenas el 40% de las mujeres tienen participación laboral, el 36,5 de estas carecen de ingresos propios y el 26,9% de las mujeres presentan nacimientos antes de cumplir los 19 años, se embarazan antes de tener 19 años. El siguiente nivel se llama escaleras rotas. En las escaleras rotas encontramos una mayor participación laboral y se trata de mujeres que ya han alcanzado un mayor nivel educativo, que tienen mejores posibilidades de empleo, pero aunque disminuye el porcentaje de mujeres que carecen ingresos propios y disminuye la cantidad de mujeres que se dedican exclusivamente al hogar, se encuentra algo interesante y es que para poder trabajar, las mujeres ocupan 51 horas a la semana a trabajo no remunerado, es decir, a los quehaceres del hogar. Finalmente tenemos el techo de cristal. Ese es digamos, la posición más alta en donde ya vamos a encontrar mujeres que han terminado su educación de pregrado, incluso ya han hecho estudios de posgrado. De hecho, en Colombia es un caso interesante que hay más mujeres graduandas y más mujeres que hacen educación posgradual que hombres. Sin embargo, y aquí también hay una mayor participación en laboral. Sin embargo, encontramos que todavía hay un 13% de mujeres que carecen de ingresos propios, hay un 18% de mujeres que se dedican exclusivamente al hogar, pero fíjese en un dato bien interesante y es que en este nivel encontramos que apenas un 2% de las mujeres
han tenido nacimientos antes de los 19 años, es decir, son las mujeres que han postergado la maternidad. Aún así, requieren de por lo menos 48 horas a la semana para dedicar a las tareas del hogar. Entonces, ¿qué es esto del techo de cristal? El techo de cristal es un concepto que postulado por Himowitz y Sherland en 1986, definiéndolo como esos obstáculos intangibles forjados por tradiciones, por creencias y por prejuicios que impiden a las mujeres avanzar en sus carreras. Es así como en 1995 en Estados Unidos se constituye la Federal Glass Ceiling Commission, diciendo que el techo de cristal son las barreras invisibles que impiden a las mujeres subir en la escala corporativa independientemente de sus logros o calificaciones. De este modo tenemos que techo de cristal tiene dos palabras, ceiling, techo, que consiste en esos obstáculos hacia arriba, y glass porque se trata de barreras existentes pero sutiles, casi invisibles, que pueden pasar desapercibidas. Bien, ¿cuáles son las características del techo de cristal y qué debemos separar de otras formas de discriminación? En primer lugar, que las mujeres tengan menos probabilidad de ser promovidas a la medida en que van ascendiendo. Adicionalmente, que tengan menos posibilidades de ascender respecto a los hombres y que adicionalmente esas menores posibilidades de ascenso aumenten a medida que se aumenta dentro del nivel jerárquico. Bien, miremos algunos factores psicológicos que afectan las posibilidades de desarrollo de carrera de las mujeres. En este modelo, digamos, resumido, un modelo hecho por la Inés y Grotto en 2018, establecen que existen barreras y facilitadoras, barreras que impiden a las mujeres el crecimiento de carrera y también facilitadores que les permiten a las mujeres mejorar sus posibilidades. Esos efectos también se pueden observar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En la cúspide de esta pirámide, entonces, encontramos los procesos organizacionales e incluso los procesos estructurales a nivel macro, a nivel a nivel país, eh, en donde hay que tener en cuenta tanto la composición de género de las grandes empresas, la composición de género del gobierno y también las estructuras de poder y los valores que se comparten. En el nivel intermedio tenemos a los grupos o equipos, es decir, con quienes nos relacionamos cotidianamente dentro del medio de trabajo. Allí también entonces vamos a encontrar cómo los valores grupales, las normas y las relaciones de poder van a influir. Y finalmente, en la base de la pirámide están los individuos, en donde los procesos interpersonales e intrapersonales, es decir, los valores, las creencias propias, la autopercepción, el sentido de identidad, los estilos de liderazgo e incluso los prejuicios y conductas prejuiciosas que se tienen, pues van a influir en que se den estas barreras o que se faciliten las posibilidades de ascenso dentro de una organización. Vamos a centrarnos entonces un poco más en esos procesos individuales. Entonces, por ejemplo, algunos estudios muestran que la personalidad apenas explica un 7% del techo de cristal. Sin embargo, en el percentil 10, en donde, es decir, donde se tienen menos ingresos, explica 1,9% de la brecha salarial, pero en el nivel 90, es decir, en donde mayores ingresos se tienen, donde se explica hasta un 11,7%. Adicionalmente, otros estudios han encontrado que a la afabilidad, al locus de control, las conductas de riesgo pueden afectar la productividad y la capacidad de negociación y salarial de las mujeres. Un dato curioso es que hace un momento veíamos cómo o recién graduados ya de entrada se tiene una brecha del 88%. Eh, Algunos estudios lo que muestran es que las mujeres no negocian el salario, los hombres sí desde que se gradúan, cuando van en busca de su primer empleo, entonces se les ofrece un salario y los hombres suelen decir, oiga,
págueme un poquito más, pero las mujeres aceptan ese primer salario y entonces ahí inicia esa brecha salarial. Otro estudio interesante muestra que en posiciones de altos cargos están relacionados con un estilo de personalidad específico que se llama STJ, según los tipos de Jung, extravertidos, reflexivos, pensadores y juzgadores. Pero lo interesante es que el 24,7 de las mujeres que están en posiciones de liderazgo cumplen con ese perfil en relación con el 22,4% de los hombres. Bien. Otro, otro aspecto interesante son factores de índole psicosocial, especialmente la teoría del rol de género, establecida por Eagle en los años 80. La teoría del rol de género lo que dice es que las personas funcionamos en relación con las expectativas que se tienen en relación con el género que se nos ha asignado. De esta manera, el rol de género solemos cumplir con normativas sociales consensuadas. De esta manera, entonces, hombres y mujeres se comportan según esas expectativas. En esta imagen vemos dos imágenes clásicas de lo que significa ser papá, lo que significa ser mamá, en donde el papá tiene como esas características de ser el que trabaja, el que produce dinero, mientras que la mujer lo que debe hacer son las tareas de cuidado dentro del hogar. ¿Sí? De esta manera también se ha atribuido que para el liderazgo se requieren de características agenciales, mientras que las son más propias de la mujer el poseer características comunales, es decir, relacionadas con el cuidado de los otros. Es así como dentro de la teoría del rol de género y el rol social se encuentra que se ha establecido como que el estilo agencial es equivalente al éxito. Sin embargo, y aunque tener éxito no es igual a ser competentes, sí se considera que los hombres suelen ser más competentes. En el imaginario de ese rol que los hombres son más competentes que las mujeres. En ese sentido, algunas mujeres que cumplen con el estilo agencial son consideradas como tan competentes como los hombres, pero al mismo tiempo son vistas como desagradables y hostiles. Eso también puede generar que las mujeres entren en un proceso que se llama de autoselección, es decir, que las mujeres o elijan no competir por posiciones de poder o que si quieren competir por esas posiciones de poder, decidan no tener hijos o postergar mucho su maternidad o incluso se ha encontrado que las mujeres que están en posiciones más altas suelen divorciarse más que los hombres que son exitosos laboralmente. Adicionalmente, existe la amenaza estereotipada que consiste en que las mujeres saben que son percibidas como emocionales y sin aptitudes para el liderazgo y eso termina afectando su identidad social. Y finalmente, las mujeres suelen considerarse a sí mismas como inferiores a los hombres e incluso atribuyendo las posibilidades de éxito a la suerte. Bien, algunos estudios sobre esta teoría han encontrado, como el caso del estudio de Smith y colaboradores, que las mujeres tienen ciertas creencias sobre el techo de cristal, de tal manera que algunas se encuentran en posiciones de resignación y aceptación. Es decir, aceptan que existe el techo de cristal y que no hay nada que hacer y entonces se quedan en posiciones bajas o medias dentro de las organizaciones. El estudio de filtración también muestra que algunas mujeres prefieren aceptar el estereotipo y permanecer en posiciones bajas o medias o simplemente no trabajar. Y otros estudios más recientes, los de Java Diesel y colaboradores, han estudiado el conflicto de trabajo en familia, es decir, cómo las mujeres han hecho para poder resolver el hecho de tener una familia y al mismo tiempo el deseo de ser exitosas en el ámbito laboral. Otro factor psicológico es el de la autoeficacia.
lo que se ha encontrado es que a mejor desempeño y enfrentamiento, enfrentamiento, perdón, en el techo de cristal. De esta manera también se ha encontrado que hay una relación entre autoeficacia y baja autoestima, haciendo que a las mujeres se les dificulte enfrentar los obstáculos cuando tienen menor confianza en sí mismas para el liderazgo. También se ha encontrado que a mayor autoeficacia, mayor interés por asumir roles de liderazgo. Es decir, las mujeres que puntúan más alto en escalas de autoeficacia suelen asumir el riesgo y proponerse para posiciones de alto liderazgo. Y así, a su vez, el hecho de tener experiencias de liderazgo aumenta la autoeficacia. Esto, pues, ¿en qué resulta? En que cuando las mujeres no tienen menor autoeficacia, pues entonces son menos proclives a asumir roles de liderazgo y a tener menor autoeficacia que los hombres. Finalmente, algunos estudios han relacionado autoeficacia con otros constructos, como por ejemplo la autoestima, la satisfacción laboral, el desempeño laboral y por supuesto el techo de cristal, encontrando entonces que existe una fuerte relación entre la autoeficacia, la satisfacción laboral y el desempeño laboral y las posibilidades de poder terminar con el techo de cristal. Bien. Adicionalmente tenemos el concepto de afrontamiento. Ya tempranamente en los años 80, Lazarus y otros colaboradores establecieron el concepto de afrontamiento, en principio hablando de estilos de afrontamiento. Ellos establecieron dos estilos, uno hacia las tareas y otro hacia las emociones. Es decir, que las personas cuando nos enfrentamos a una situación que resulta estresante, o centramos nuestros esfuerzos a ver cómo se resuelve el problema o a ver cómo se gestionan las emociones de malestar que éstas generan. Ya en los años 90, Enler y Parker además incluyen la evitación, es decir, que a veces cuando nos enfrentamos a una situación estresante, pues si no tengo manera de resolver el problema o si incluso no puedo gestionar el malestar que me produce, entonces la otra es evitar el problema como tal. Así se ha encontrado que existe una relación entre afrontamiento y las posibilidades de superar las barreras de techo de cristal, en el que las mujeres utilizan tanto distintos estilos de afrontamiento como diferentes estrategias de afrontamiento para superar el techo de cristal. Por ejemplo, en la relación entre vida familiar y éxito profesional, se ha encontrado que las mujeres, por ejemplo, suelen llevarse el trabajo a casa, por ejemplo, no decirle a sus jefes que tienen alguna situación en el hogar, sino que se llevan el trabajo a la casa para poder cumplir con el trabajo y mantener su éxito profesional o llevarse las tareas de la casa al trabajo, es decir, controlar y aunque hay estudios, por ejemplo, acá tenemos estudios desde los años 90, en donde entonces las mujeres controlaban a los hijos vía teléfono. Hoy en día, pues las redes sociales y la tecnología facilita, entonces las mujeres están desde el trabajo controlando las tareas de los hijos, apoyando el desarrollo de esas tareas desde el trabajo. Bien, también existen algunos factores interpersonales. Por ejemplo, la percepción sobre las barreras de techo de cristal varían de si se es soltera o si se convive con una pareja heterosexual y si se tienen hijos. De esta manera, las mujeres casadas no suelen ser tan consideradas para altas posiciones o simplemente deciden no aceptar esas altas posiciones, pues para poder atender sus tareas del hogar. Adicionalmente, las responsabilidades familiares van a producir un desequilibrio entre trabajo y familia, obstaculizando el avance de las mujeres hacia los altos cargos. También se ha encontrado que los hombres líderes suelen estar casados y tener hijos. Sí, de hecho, es bien visto en un hombre líder tener una familia. Sin embargo, las mujeres líderes a menudo no están casadas o no tienen hijos o postergan o renuncian a la maternidad
para poder estar en altas posiciones dentro de las empresas, porque ya no es tan bien visto, por ejemplo, en los procesos de selección muchas veces los empleadores dicen, prefiero una mujer que sea soltera o prefiero una mujer que no esté casada, porque las mujeres casadas o con hijos, entonces tienen que pasar más tiempo en su hogar, entonces si necesito que se quede hasta más tarde me va a decir que no, piden muchos permisos porque tienen que atender citas médicas de los hijos, ir al colegio, entonces mejor no contrates a una mujer. Entonces las mujeres prefieren renunciar a esos deseos de familia para poder tener mejores posibilidades dentro de las empresas. Lo que se ha encontrado es que priorizar el trabajo, por supuesto, facilita el desarrollo profesional, mientras que priorizar la familia lleva a las mujeres a permanecer en posiciones intermedias e incluso a abandonar sus carreras. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para poder avanzar dentro de las carreras? Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo el estatus marital, veamos ahorita, el hecho de tener hijos, resulta siendo una situación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en Colombia, en los hogares homoparentales, es decir, donde solamente hay un papá o una mamá a cargo de los hijos, en el 84% de los casos estamos hablando de mujeres como cabeza de hogar. Entonces podemos ver que si estas situaciones dificultan las posibilidades de ascenso de las mujeres, pero en estos hogares son las mujeres las que son cabeza de familia, pues resulta un problema incluso para sus propias familias en las posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Es así como la ONU en 2023 determinó que se requieren de 140 años para alcanzar la igualdad en los cargos de poder y liderazgo en el mundo del trabajo y por lo menos 47 años para cerrar las brechas de género en los parlamentos nacionales. En ese sentido, pues nos enfrentamos a un tremendo reto. ¿Cuáles son esos desafíos a los que tenemos como mujeres, como profesionales y como, en mi caso, como psicóloga, investigando esta situación? Pues entonces tenemos unos desafíos a nivel estructural, tenemos unos desafíos a nivel organizacional y unos desafíos a nivel individual. A nivel estructural, entonces, ¿cómo poder aprovechar este tema de las cuotas de género que muy tempranamente en Noruega y en Francia se establecieron? De hecho, el caso de Noruega y Francia son casos exitosos porque hace 15, 20 años se establecieron cuotas de género. Esa normatividad ya se eliminó y sin embargo, en las empresas existe una paridad de género, es decir, cuando se estableció la regla de que debía haber una paridad de género, si bien al principio dijeron que pues que no se veía como con buenos ojos este hecho porque era como que no había meritocracia, porque entonces la mujer no ocupaba esa posición por sus propios méritos, sino por el hecho de ser mujer, pero al mismo tiempo al abrirles las posibilidades dentro de estas organizaciones, pues las empresas se dieron cuenta de todos los beneficios que se tiene al tener una mujer en posiciones de liderazgo, de hecho mejorando incluso las posibilidades económicas de estas empresas, de tal manera que en estos países hoy en día se ve la paridad de género no como una obligación, sino como una necesidad para mejorar las condiciones de trabajo, el clima laboral, incluso económicamente son mucho más rentables. Es así como la Unión Europea también acaba de determinar la paridad de género, determinando que para toda la Unión Europea a partir de 2026 debe haber paridad de género. Y resaltó nuestra ley 1475 de 2011 que estableció el tema de las ternas, porque es un desafío que, por ejemplo, los partidos políticos realmente hagan una buena evaluación de las hojas de vida de las mujeres que van a ser candidatas para que tengan mejores opciones al momento de ser elegidas y que, por ejemplo, establezcan estas listas cremallera para que haya una mejor paridad.
También es un reto el tema de la igualdad salarial de la que hablábamos hace un rato, porque si bien está establecido legalmente, es necesario que las empresas establezcan unas políticas salariales mucho más claras para que no sea simplemente fruto de esa negociación que pueden hacer hombres y mujeres al momento de buscar empleo, sino que el salario es establecido por los méritos que se tienen, por la hoja de vida que se tiene, por la importancia del rol que se va a ocupar y no simplemente por el hecho de negociar o no ese salario. Y por supuesto, cómo aprovechar esas políticas de conciliación laboral y familiar, como la de las licencias de maternidad y de paternidad, en el sentido en que, si bien estamos todavía lejos de alcanzar, por ejemplo, esa licencia igualitaria que hay por ejemplo, en los países del norte de Europa, en donde hombres y mujeres tienen el mismo tiempo de paternidad y maternidad, es decir, que hombres y mujeres se ocupan de los bebés por el mismo tiempo. Y eso tiene dos indicaciones. Uno, pues que baja la carga de la mujer. Otra es que cuando la mujer se va a su licencia de maternidad y vuelve 6 meses después, en el caso colombiano, y vuelve 6 meses, prácticamente 6 meses después a su trabajo, puede ser que su compañero ya fue ascendido y ella quedó en un nivel más bajo. En cambio, si la licencia es paritaria, pues entonces estarán en igual de condiciones, se mantendrán en el mismo nivel por el hecho de ser papá o mamá que recién acaban de tener un bebé. Y además hay algunos estudios que muestran que los hombres que aprovechan esa licencia de paternidad, entonces empieza la química del cerebro, incluso empieza a modificarse, haciéndolos más comunales, es decir, a estar más dispuestos a la situación de cuidado y a tener mayor consideración con la carga mental que tienen sus mujeres. Bien, a nivel organizacional, entonces es muy importante que las empresas fomenten contextos sociales hacia la igualdad de género y la inclusión femenina, lo que va a permitir a las mujeres desarrollarse como líderes. Buscar entonces la paridad en las juntas directivas, ya que en las organizaciones que son dominadas por hombres, pues la cultura y el clima ayudan a mantener esa desigualdad de género. También establecer programas de mentoría dentro de las organizaciones y y claros planes de desarrollo de carrera independientemente del género. Y por supuesto, apoyar programas para conciliar la vida de trabajo, la vida familiar y de trabajo. A nivel individual, entonces es muy importante que las mujeres construyamos redes de apoyo, ¿no? Redes de apoyo dentro de la familia, dentro de sus comunidades, que les permita descargar un poco todas estas responsabilidades, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Importante buscar mentoría y no solamente mentoría dentro de su empresa, de sus jefes, sino incluso mentorías de otras mujeres líderes para que apoyadas en sus experiencias de vida, pues nosotros también podamos seguir esos mismos pasos. Es importante también que como mujeres nos entrenemos desarrollando liderazgos femeninos efectivos que balanceen tanto los comportamientos agenciales como los comportamientos comunales, ya que en realidad ambos son necesarios para el liderazgo. Importante también que las mujeres aprendamos a delegar las tareas tanto en casa como en el trabajo. En un estudio hecho con mujeres profesionales exitosas en donde sus esposos decidieron quedarse en el hogar para atender las cuestiones del hogar, se encontró que las mujeres se estresan por el hecho de no estar día a día gestionando las cosas de sus hogares, y de hecho los hombres presentaban la queja de que las mujeres no les dejan tomar las decisiones dentro del hogar. Entonces, soltar, delegar esas tareas es también clave.
También es importante negociar las condiciones de trabajo, ya hablábamos, las posibilidades de negociar el salario, el tiempo libre. Las empresas siempre están dispuestas a escuchar y están atentas a dar esas posibilidades, pero es necesario también negociarlas. Por supuesto, aprovechar las políticas empresariales. Las empresas ofrecen diferentes programas y es importante que las mujeres las sepan aprovechar también. Y por supuesto, evitar la autoselección. En un estudio se encontró que los hombres, cuando cumplen con el 60% de un perfil, se presentan a ese cargo. Sin embargo, las mujeres solo se presentan a los cargos cuando cumplen el 100% del perfil. Entonces, evitar esa autoselección. También se ha encontrado que dentro de las empresas, cuando, por ejemplo, hay una vacante de ascenso, entonces cuando es la empresa la que mira a quién, cuáles son sus trabajadores que podrían ser ascendidos, entonces existe como una paridad de género. En cambio, cuando en la empresa abre, valga la redundancia, de manera abierta ese proceso de selección, las mujeres suelen no postularse a esos cargos. Entonces es importante que las mujeres eviten esa autoselección. También, por supuesto, fortalecer la autoeficacia. Es importante correr un poco más de riesgos, incluso cuestionar los roles de género. Claramente no podemos negar que existe el techo de cristal, pero se puede hacer un reencuadre positivo, es decir, voltear un poquito la torta y ver cómo vemos el problema como una oportunidad. Por supuesto, desarrollar tolerancia a la frustración. Lastimosamente, desde chiquitas las mujeres no hemos sido educadas bueno, por lo menos las mujeres de mi generación, para ser más tolerantes a la frustración, enfrentarse, no importa que no se alcance el empleo, volver a presentar otras hojas de vida, ser más tolerantes a esa frustración, puede ayudar a alcanzar mejores estas metas. Definir por objetivos basados en intereses y capacidades y no en las expectativas externas, porque también a veces nos encontramos con que ahora en redes sociales, en la publicidad, vemos pues el caso de mujeres exitosas y entonces como que también existe el afán de que yo tengo que ser la primera o tengo que ser igual a esta o aquella, entonces no tenemos tampoco por qué cumplir con esas expectativas externas, sino que definitivamente esté basado en nuestros planes, en nuestros propios intereses y en nuestras propias capacidades. Y por supuesto, promover narrativas inclusivas, ¿no? Por supuesto, el rol de género está muy implantado dentro de nosotros y es importante que estemos muy presentes a cambiar el discurso y a promover estas narrativas inclusivas. Así, a manera de conclusión, es muy importante tener en cuenta que en la medida en que las mujeres alcancen mejores posiciones dentro de sus empresas de manera igualitaria, en la medida en que las mujeres puedan desarrollar sus carreras profesionales, pues se puede dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo, como son el fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico. De mi parte, pues de eso se trata la investigación que hago en mi doctorado, en donde lo que yo quiero es observar cómo el efecto del rol de género influye sobre la relación entre la autoeficacia y las estrategias de afrontamiento en las barreras percibidas que tienen las mujeres sobre el techo de cristal. Esto con el fin de poder no solamente robustecer el conocimiento en el campo disciplinar, sino realmente aportar para que las más mujeres colombianas puedan romper el techo de cristal y alcanzar sus objetivos. Muchas gracias. Acá les dejo con la bibliografía. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Dejamos abierto el espacio para preguntas y comentarios de los participantes. Si alguien no tiene micrófono, puede colocar las preguntas por el chat. Estaremos atentos.
Bueno, Muy buenos días. Primero que todo, pues quiero agradecerle a la doctora Carmen por su presentación. Fue súper clara. Bueno, no pude ver la presentación, no sé por qué no, pero pues al escuchar sus argumentos me quedan claras muchas cosas, pero quisiera preguntarle desde lo individual, porque nos ha hecho, digamos, un contexto tanto en lo político como en lo social, de cómo hemos venido avanzando las mujeres en ese posicionamiento. Pero ya en lo individual, pues en su investigación, ¿qué ha visto? ¿En qué debemos fortalecernos? ¿En qué debemos? Nos hablaba entonces de autoeficacia. Específicamente, ¿podría darnos algunos puntos en los que deberíamos seguir trabajando para romper con este techo de cristal? Sí, sí, Yolanda, hace un momento decía que es muy importante que las mujeres desde estos factores psicológicos nos fortalezcamos, especialmente en autoeficacia. La mejor manera de ganar autoeficacia es teniendo experiencias exitosas. ¿Y cómo se obtienen experiencias exitosas? Pues asumiendo riesgos. Es decir, si bien por ejemplo, yo me postulo para una posición y de pronto no obtengo ese cargo, pero me sigo postulando en el momento en que, por ejemplo, logre una entrevista, en el momento en que logre, por ejemplo, esa posibilidad de empleo, pues eso me va a generar autoeficacia. Pero si no se toman riesgos, pues no se van a tener experiencias de liderazgo. Pasa, por ejemplo, al interior de las empresas que, por ejemplo, existe, digamos, una vacante de manera temporal, porque, por ejemplo, el jefe se fue de vacaciones, ¿sí? Y entonces asumir, bueno, listo, yo asumo esa posición de liderazgo por esos 15 días, por poner un ejemplo, porque el hecho de tener esa pequeña experiencia de liderazgo le va a generar en sí misma autoeficacia, ¿sí? La otra son las estrategias de afrontamiento, importantísimo generar redes de apoyo. A veces las mujeres no estamos como tan dispuestas a pedir ayuda, ¿cierto? Entonces, generar esas redes de apoyo en muchas empresas, en muchas organizaciones, por ejemplo. Existe guardería, pero muchas mujeres a veces no aprovechan esa situación. Las empresas por lo general tienen políticas claras de permisos, pero las mujeres no suelen, por ejemplo, aprovechar esas políticas pues para poder atender las situaciones del hogar. Es muy importante también el establecer otras estrategias de afrontamiento, no necesariamente porque en estudios más viejitos, entonces lo que se le proponía a las mujeres es, bueno, si usted quiere ser exitosa, pues llévese el trabajo para la casa o llévese la casa para el trabajo. No, no necesariamente. A veces es necesario también el hecho de delegar, es decir, por ejemplo, si la mujer convive en pareja, pues repartirse los quehaceres y soltar pues el poder que a veces se tiene en el hogar en que es la mujer la que decide que se hace de mercado, cuando se hace el mercado, pues si el esposo está dispuesto, si la mamá está dispuesta, si la abuelita está dispuesta a hacer el mercado, pues suelte y permita que otros tomen esas decisiones para que usted se pueda concentrar en eso que quiere hacer dentro de su empresa. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra duda, ah, comentario. no parece, al parecer no. Bueno, entonces te agradecemos Hola, buenos mucho. días. Bueno, ok, adelante, Gracias. por favor. Tengo una duda muy puntual y es, ¿me escuchan bien, Lorena? Por ¿Aló? favor, la repites porque no se escucha o no se escuchó. Hola, Sí, ahí gracias, Mila, sí. buenos días. La pregunta es si hay algún estudio pues, puntual y específico donde se determine si hay algunos nichos, digamos,
profesionales donde se evidencie mucho más este tema de, de la negación de la mujer a sí misma, de la autoeficacia, pues. ¿Hay algunos nichos, algunas profesiones donde es más evidente o es algo más generalizado? Sí, Joy, de hecho, existen estudios que han determinado que existen sectores económicos feminizados y sectores económicos masculinizados, y asimismo existen carreras profesionales masculinizadas y carreras profesionales feminizadas. Estas carreras que se consideran feminizadas son aquellas que están relacionadas con el sector, los sectores de servicio y de cuidado, es decir, en el sector hotelero, en el sector de la salud, son los que se consideran feminizados. Y los masculinizados son aquellos que históricamente requerían de esfuerzo físico, así en la actualidad ya no ocurra, como por ejemplo en el sector de la construcción, ¿sí? El sector financiero es uno que es bien particular, porque si bien, por ejemplo, en la experiencia colombiana, muchas mujeres ocupan las posiciones medias, y esto relacionado porque están más de cara al cliente. En las empresas, las empresas financieras suelen ser altamente demandantes en tiempo, en concentración, en lo que se requiere para ocupar esas posiciones de liderazgo, y por eso, de hecho, en Colombia solamente hay una CEO en el sector en el sector financiero. Entonces, claramente eso hace que se dificulte, porque muchas mujeres que trabajan en el sector financiero, pero en posiciones medias, pues prefieren no postularse para posiciones más altas, porque eso implica mayor tiempo, mayor dedicación, y eso significa, por ejemplo, sacrificar familia, ¿no? Entonces, sí, de hecho hay varios estudios en Colombia. Existe un observatorio que ve eso, y lo que recomienda es ver cómo se puede conciliar un poco más ese conflicto familia-trabajo, para darle mejores oportunidades a las mujeres. Y pues ahora que hay una CEO en una de esas fintech, entonces probablemente haga ya una mejor apertura, para que cuando empieza ya hay una mujer, y esta mujer empieza a meterle un poco de estos liderazgos comunales, transformacionales, que solemos ostentar las mujeres, pues probablemente abrirá mayores posibilidades a mujeres a esas posiciones más altas. Quisiera también preguntarte algo. Eh, es evidente que todo esto se ha dado pues a lo largo como de los años por la historia que hemos tenido, ¿no? Y que a pesar de que se están haciendo los trabajos, digamos que a nivel corporativo y demás, o con políticas precisamente para dar mayor posibilidad a las mujeres. Tú hablas de la autopercepción y me parece que es un tema súper importante que muchas veces, y creo que tal vez, bueno, no puedo decir una estadística real, es mi percepción personal. La mayoría de las veces somos nosotras mismas las que nos autoatacamos, por lo que decías también, o sea, uno no se presenta a una convocatoria porque ya piensa de plano que no va a poder o que no la van a tener en cuenta o qué sé yo. ¿Qué podemos hacer como para reforzar ese empoderamiento realmente femenino desde las industrias, pero a nivel más personal? Yo veía, por ejemplo, hace poco en una de las ediciones de la revista PM, que muestran como mujeres para ver del 2023. Entonces salen 8 mujeres súper exitosas, todas divinas, ellas que hacen pues su vida muy chévere y todo. Y digo, wow, qué bonito. Y hacen cosas muy bonitas. Si tú lees la historia de cada una de ellas, la mitad por lo menos no tienen hijos, ¿sí? Y cómo puede ser posible, o sea, me parece muy chévere y todo, pero yo digo, ¿cómo puede ser posible que esto sea noticia? O sea, que esto tenga que ser una portada. Wow, hay Ujú, 8 mujeres que podemos ver en el área de ujú, la publicidad que son exitosas. ujú. ¿Cómo hacer para que nosotras mismas nos quitemos esa vela de los ojos Sí, y de bueno, la mente? yo creo que hay dos cosas. Uno es trabajar desde niñas, ¿no?
bueno, hoy en día, digamos, el tema del juego es mucho más amplio. Ya vemos a las niñas jugando fútbol, pero pues en las mujeres de nuestras generaciones que no jugábamos fútbol cuando éramos niñas, por poner un ejemplo, pues cuando Messi, que es uno de los mejores jugadores del mundo, y mete un montón de goles, si uno va a ver la estadística, por cada 100 tiros al arco que lanza, creo que el porcentaje está en 1,5 que son efectivos, es decir, de cada 100 tiros al arco mete un gol, ¿sí? Sin embargo, pues, ¿qué significa? Que desde chiquito está lanzando al arco, lanzando al arco, lanzando al arco, y no es porque a la 10ª vez no logró meter el gol, renunció al fútbol, no, lo sigue intentando hasta meter el gol, ¿no? Entonces, como que desde chiquitos, por ejemplo, en mi ejemplo, jugando fútbol, están haciéndose tolerantes a la frustración y siguiendo, insistiendo, insistiendo hasta lograrlo. Cuando en el juego de las niñas, pues no hay este tipo de reto tanto, entonces es importante que desde niñas, las niñas estén jugando juegos en donde tengan que retarse, tengan que frustrarse, de esa manera sigan intentando y siguen intentando. Y nosotras ya mujeres adultas, pues que tomemos el ejemplo. Yo que trabajo también en procesos de selección y haciendo coach a personas que están en busca de empleo, pues yo les digo, mire, el porcentaje de hojas de vida que una persona debe enviar para poder tener un empleo es de 400 hojas de vida, ¿sí? Entonces, si tú mandaste 30 hojas de vida y no conseguiste el trabajo y renuncias, pues entonces ya no lo vas a lograr. Entonces, es seguir insistiendo, seguir insistiendo, seguir insistiendo y por supuesto cambiando un poco esa narrativa, ¿no? Porque sí, yo también veo lo mismo que tú, yo, y de hecho, como docente y que tengo estudiantes, pues muchas chicas dicen, no, yo ya decidí no tener hijos, pues porque si me va a tocar tan duro como mi mamá, pues prefiero, ¿no? Y eso también es triste, porque el poner a las mujeres en la posición de o eres exitosa laboralmente o eres exitosa como madre, pues no debería ser, debería tener uno la posibilidad, así como un hombre, de ser exitoso laboralmente y ser un gran padre de familia, pues yo también poder ser exitosa laboralmente y ser una buena madre de familia. Por supuesto, eso solo se puede lograr si se aliviana la carga y hay un poco más de equidad, por ejemplo, en este tema del trabajo no remunerado, del trabajo en casa. Muchas gracias, maravilloso. Bueno, pues muchas gracias a los participantes y a nuestra expositora. Entonces, si no hay más preguntas, pues damos cierre al webinar del día de hoy. Les deseamos a todos un feliz día y pues espero vernos el próximo semestre en el webinar del doctorado. Entonces, feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno,